Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Sean bienvenidos al canal Apología, donde nuestro objetivo es conocer más de la santa palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera, este ministerio va a poder crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Hermanos, en esta ocasión queremos orar para que Dios dirija el repaso de la lección de escuela sabática, así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, que nos des inteligencia y sabiduría para poder discernir este mensaje. Gracias porque permites a tu siervo que se pueda dar a explicar, y gracias porque somos oidores de tu palabra. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar es la lección número 5. Trae como título La ira del amor divino. Hermanos, es importante que nosotros profundicemos en la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática, hermanos, nos viene hablando de cómo la ira de Dios es fruto también del amor. En las lecciones pasadas hemos analizado que Dios es compasivo, Dios es apasionado, Dios es misericordioso. Pero hoy vamos a ver que tanto la misericordia y la ira de Dios son fruto de su amor. No podemos separar la misericordia de la ira de Dios, porque ambos atributos son fruto del amor de Dios. El versículo para memorizar dice así, está en el Salmo 78, versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El versículo para memorizar nos habla de que Dios es tardo para la ira, aunque Dios se enoja, aunque Dios se disgusta, pero es tardo para la ira. Dios en su misericordia siempre perdonó a Israel, pero eso no significa que Dios no reprendía a Israel. Dios muchas veces lo reprendía y usaba muchos métodos. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando de una ira santa, de la justa indignación contra el pecado. No es una ira como la que manifiesta el ser humano carnal. Vamos a ver de que Dios en su ira también manifiesta su amor divino. Ahora, quiero que hagamos un pequeño paréntesis para comprender esto. Hay una doctrina diabólica, yo así le llamo doctrina diabólica, una doctrina que se llama universalismo, que sostiene de que Dios no puede destruir a nadie porque Dios es pleno amor. Esta doctrina sostiene de que todos esos juicios no fue Dios que los hizo, sino que fue Satanás. O sea, según esta teoría, el diluvio lo hizo Satanás. La destrucción de Sodoma y Gomorra lo hizo Satanás. Los universalistas creen de que Dios es pleno amor y que por lo tanto no puede castigar a nadie, no puede mandar sus juicios a nadie. E inclusive el universalismo sostiene de que como Dios es pleno amor, aún Dios va a salvar a todos, incluyendo a los demonios. Noten qué blasfemia.
El universalismo solamente se enfrasca en que Dios es amor. Confunden el amor de Dios con un mero sentimentalismo. Y lo hacen el amor de Dios carnal, lo asemejan al amor carnal del ser humano. Pero vamos a ver, hermanos, que la Biblia dice todo lo contrario. La ira de Dios es fruto también de su amor. Vamos a ver de que hay casos donde Dios ha ejecutado sus juicios. Vamos a ver donde hay casos donde Dios castiga. Y es cuando la maldad llega hasta el colmo. Porque la ira de Dios le podríamos llamar que es la justa indignación contra el pecado. Por tanto, la doctrina del universalismo es una doctrina diabólica que ataca la justicia de Cristo y ataca la santa ley de Dios. Piensan de que Dios es un Dios sentimental. Piensan de que Dios es un Dios que pasa por alto el pecado. Y me gustó que la lección de escuela sabática nos viene hablando de este aspecto. La ira del amor divino. Dice acá en la introducción del día sábado, dice, la compasión de Dios es generalmente celebrada. La gente le gusta eso. Dios es amor. Les encanta escuchar de que Dios es amor. Pero Dios también es fuego consumidor. Dice, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor, nunca debería expresar su ira. Sin embargo, esta idea es errónea, dice la lección, ya que su ira surge directamente de su amor. Noten, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la ira divina son fruto del amor de Dios, no del odio. O sea, Dios no odia en el sentido como lo hacen los seres humanos. Lo que Dios manifiesta es su ira por amor. Es la justa indignación contra el pecado. Y dice, algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, así dice la gente. La gente ignorante de la palabra de Dios pone en contra el Antiguo Testamento con el Nuevo. Dicen, el Antiguo Testamento vemos un Dios sanguinario, vemos un Dios que hacía guerra. Pero hoy en el Nuevo Testamento, dicen ellos, vemos un Dios misericordioso. Cristo vino a manifestar el amor de Dios, que es su carácter. Y empiezan a hacer una dicotomía, a contradecir la Biblia, a poner en contra el Nuevo Testamento con el Antiguo. Pero esto también es erróneo. Tanto en el Antiguo Testamento vemos un Dios misericordioso y justo, también en el Nuevo Testamento vemos un Dios también misericordioso y justo. Porque es el mismo Dios. Dios destruye, Dios castiga, Dios se aira, porque Él es justo. Es la justa indignación contra el pecado y contra aquellos que no quieren nada con Dios. Y Dios lo hace por amor, para que el ser humano no se autodestruya. Dios ejecuta sus juicios, Dios ejecuta su ira, porque Dios también es amor. El problema de los universalistas y de los que patrocinan esta doctrina diabólica de que Dios no destruye a nadie y que Dios es amor, solamente se enfrascan en el atributo de Dios, que Dios es misericordioso y amor, y dejan a un lado la justicia. Eso es un evangelio tuerto, un evangelio torcido. El universalismo es una doctrina diabólica que ataca los atributos de Dios. Dios manifiesta su ira santa. Dios manifiesta su ira, que es producto de su amor, cuando
la transgresión ha llegado hasta el colmo. Esto lo dice Romanos 2, versículos 5 al 10. Noten cómo dice: pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Noten que los juicios de Dios son justos, su justicia. Y la justicia de Dios es fruto de su amor. Y dice, ¿por qué Dios manifestará su ira con los que no se arrepienten? Dice Pablo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Noten que aquí Pablo presenta que la ira de Dios, la justa indignación contra el pecado, se manifiesta contra aquellos que hacen lo malo, contra aquellos que no quieren arrepentirse, contra aquellos que no buscan la verdad. Y esto, hermanos, es fruto del amor de Dios. Esto es bien importante que lo comprendamos, hermanos. Si no comprendemos esto, hermanos, vamos a caer en este engaño del universalismo. El universalismo es una doctrina diabólica que está borbandeando a muchos adventistas que no conocen la Biblia. Y tenemos que estar preparados para poder defender la sana doctrina con un escrito está. Dios destruye, sí, pero vamos a ver de que es la obra extraña de Dios. Dios lo hace porque el ser humano ya no tiene remedio y es la justa indignación contra el pecado. Mientras el diablo destruye, pero solamente por matar, para que la gente se pierda sin Dios y sin esperanza. Y vemos por otro lado que Dios manifiesta su ira contra aquellos que hacen lo malo. Pasemos al día domingo. El día domingo dice, afligido por el mal. Ahora, ¿de qué trata el día domingo? Vamos a ver que el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. Esto es base para que comprendamos nosotros la ira de Dios. Dios ama la justicia y odia el mal. Odia el pecado y el mal, por lo tanto despierta su ira. Una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados. Incluso cuando la maldad de una persona le afecta a ella misma, Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas. Hermanos, aquí vemos de que Dios odia el pecado. Dios ejecuta su juicio. Dios odia la maldad porque la maldad destruye a su criatura. Y Dios es el único que puede ponerle fin a la maldad. Imaginémonos de que nosotros solamente los espaciáramos en que Dios es amor. ¿Qué pasaría con la maldad en este mundo? ¿Nunca terminara? El diablo quiere que tengamos un falso concepto de lo que es el carácter de Dios y divorciar la misericordia de la justicia de Dios, cuando Dios es una misma cosa. Todos los atributos de Dios emanan de su amor y su misericordia. Dios en muchas ocasiones también manifestó su ira contra el pueblo de Israel rebelde. Vamos a ver en muchos ejemplos bíblicos de que Dios manifestó su ira contra el pueblo de Israel rebelde. Dios muchas veces perdonó a Israel, sí, lo perdonó, pero muchas veces también lo castigó y usó varios métodos. Y de eso viene hablando el Salmo 78, versículo 8 al 11, cómo Dios manifestó su ira contra Israel, apóstata, un pueblo rebelde y desobediente. Dice el Salmo 78, versículo 8 al 11, dice, y no sean como sus padres,
generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Noten que aquí está hablando de la rebelión de Israel. Israel fue rebelde, desobediente. Por lo tanto, noten lo que Dios manifestó con Israel. Los versículos 21 y 22 del Salmo 78. Salmo 78, versículos 21 al 22 dice: Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Noten que Dios se enojó. Dios encendió el fuego contra Jacob, porque Dios manifiesta su ira. Dios es un Dios personal. Solamente aquel que ama puede también manifestar su ira. Y vemos en Jeremías 17:27 lo que Dios hizo con Israel. Jeremías 17:27 dice: Pero si no oyeres para santificar el día de reposo y para no entrar cargas ni meterlas por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas. Noten que dice yo haré, no es el diablo. Los universalistas le aplican estos castigos al diablo. Noten que es una doctrina diabólica. Y mire, el universalismo es una doctrina diabólica, hermano. Y es lamentable que muchos adventistas han aceptado esta doctrina diabólica por una mala interpretación de lo que es el concepto amor. Noten, pero Dios dice acá: yo haré descender fuego en sus puertas, consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Dios castigó muchas veces a Israel, porque Israel se apartó del pacto. Por eso es que dice el día domingo: afligido por el mal. Dios manifiesta su ira contra el pecado, contra los pecadores que no quieren alejarse de la maldad. Dios manifiesta su ira cuando la transgresión llega hasta el colmo, porque todo tiene su límite. Y dice aquí el comentario del día domingo: el amor y la justicia están indisolublemente ligadas. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. No hay ningún caso en las Escrituras en el que Dios actúe arbitrariamente. Noten, hermanos, Dios, aunque es misericordioso, nunca da por inocente al culpable. Aunque Dios es apasionado, aunque Dios es misericordioso, compasivo, pero eso nunca disculpa el pecado, ni da por inocente al culpable. Esto lo dice, voy a leer dos citas. La lección de escuela sabática no incluye estas citas, yo las voy a incluir. Está en Eventos de los Últimos Días, página 205, párrafo 3. Eventos de los Últimos Días, página 205, párrafo 3 dice: en nuestros días se presenta el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Noten que Él destruyese al pecador. La gente ha corrompido y ha pervertido lo que es el amor de Dios. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo que es correcto y justo. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Salmo 50:21 dice eso. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos.
razonan sobre cómo actuarían bajo circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Hermanos, Dios no es como nosotros, que los seres humanos confunden amor con sentimentalismo y llega a un punto de disculpar el pecado y pasarlo por alto. Dios no es así. Dios actúa, Dios castiga, Dios destruye cuando la maldad llega al colmo. Y dice Eventos de los Últimos Días, página 204, párrafo 5, dice: el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo con Egipto. Él destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo glorificará en la tierra. Y aquí hay una pregunta: ¿no tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios aquellos que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra? Noten, estas dos citas demuestran que hay un momento donde Dios destruye, porque su ira santa, que es fruto del amor, es la justa indignación contra el pecado, porque el pecado tiene que llegar a su límite. La ira de Dios es fruto también de su amor. Dios destruye aún por amor. Eso da a entender la palabra de Dios. Que Dios todo lo que hace, lo hace por amor. Aún la destrucción de los impíos va a ser por amor. El lunes dice, pasemos el día lunes, Dios es lento en airarse. Este es otro punto que necesitamos analizar. Aunque Dios manifiesta su ira, aunque Dios destruye en casos especiales, aunque Dios manifiesta su disgusto con los rebeldes y con los impenitentes, pero vamos a ver que Dios tarda en airarse. Esto es algo muy hermoso para nosotros los pecadores, hermano. Porque imaginemos los hermanos de que Dios fuera presto en airarse, fuésemos destruidos inmediatamente. Nosotros, en lugar de ser salvos, ya hubiésemos sido destruidos. Si Dios fuera presto en airarse. Pero vemos de que Dios es tardo para la ira. Aunque Dios manifiesta su ira, su obra extraña, en algunos casos especiales, sobre los habitantes de la tierra que rechazan su misericordia y su amor, pero Dios tarda en airarse. Dice Números 14:18. Números 14:18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Noten que en un solo texto se manifiesta la misericordia y la justicia de Dios. Aunque Dios se aira, pero es tardo para airarse. La evidencia de eso es de que usted y yo estamos vivos. Lo que merecemos nosotros por haber pecado es la muerte. Pero Dios no nos paga conforme a lo que merecemos, porque Dios es tardo para la ira. No significa que Dios no se aire. No significa que Dios no castigue. Eso no significa que Dios no destruya. Es bien importante que comprendamos lo que dice el texto. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Un ejemplo de que Dios es tardo para la ira es la historia de Jonás. En el libro de Jonás encontramos cómo Dios mandó una advertencia para Nínive, una ciudad asiria que estaba corrompida, una ciudad impía. Y Dios mandó la advertencia que se arrepintieran de sus pecados. Nínive era una ciudad
pecador en gran manera. Pero Dios mandó un mensaje a través de Jonás, que se arrepintieran, porque iba a venir un castigo. Y dice la Biblia que se arrepintieron. Hasta el rey se arrepintió. Dice que ayunaron y se vistieron de cilicio, símbolo de luto y de arrepentimiento. Y dice que Dios detuvo su ira, detuvo su castigo. Y dice la Biblia de que Jonás no pudo comprender esto. Noten que en esta historia de Jonás vemos la justificación por la fe. Vemos la justicia de Dios actuando con Nínive. Nínive merecía ser destruida, pero Nínive buscó el arrepentimiento y Dios detuvo su castigo. En esta historia, quien estaba más perdido, hablando teológicamente, era Jonás. Jonás no podía comprender esto, de que Dios es tardo para la ira. Dice la Biblia que Jonás se enojó. Esto está en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. Noten que podríamos decir así, un teólogo como Jonás, un profeta, aún no había comprendido bien la justicia y la misericordia de Dios. Llegó un punto que se enojó, le reclamó a Dios, diciendo, Nínive no merecía ser perdonada, merecía ser destruida, pero Dios es tardo para la ira. Nínive se arrepintió y Dios los perdonó. Y dice en Jonás 4, versículo 1 al 4, dice, noten lo que está pasando con Jonás. Pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, noten la clase de oración que está haciendo, Jonás está enojado, porque Jonás quería destrucción. No pensaba en el amor de Dios, no pensaba de que esa gente necesitaba también el perdón de Dios. No sabía Jonás de que allí había gente por la cual Cristo murió también. Jonás estaba tan ciego que no podía imaginarse de que en ese lugar, en esa ciudad de Nínive, había gente que también necesitaba del amor de Dios y que por esa gente Cristo también murió por ello. Y dice, y oró a Jehová y dijo, noten lo que está diciendo Jonás, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso. Yo sé que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. ¿Entienden lo que está diciendo aquí Jonás? Estoy decepcionado, estoy deprimido porque tú perdonas a esa gente. Si esa gente no necesita perdón de Dios, necesita la muerte. Porque según la historia, Nínive era una ciudad impía, hacían grandes maldades, hermano. Era una ciudad, y dice el libro de Nahum, porque después de esto, Nínive volvió a caer en lo mismo, y allí sí Dios ejecutó su juicio. El libro de Nahum habla de la destrucción de Nínive. En el libro de Jonás vemos el arrepentimiento de esta ciudad. Y en el libro de Nahum es otro profeta que habla del juicio sobre Nínive, porque Nínive volvió a caer peor que antes. Pero aquí dice que Dios había perdonado a esa ciudad de Nínive. Y Jonás está pidiendo mejor morirse, está decepcionado, porque Jonás aún no ha comprendido qué es misericordia. Jonás aún no había comprendido que Dios es tardo para la ira. Así que dice Jonás, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en portarte así? ¿Acaso esa gente no necesita el amor y la misericordia y el perdón? Se arrepintieron. Mira, se arrepintieron. Y sabe, hermano, que muchas veces nos comportamos así. Creemos de que los pecadores
supuestamente más pecadores que nosotros, no merecen el perdón de Dios. Los desahuciamos, los menospreciamos como lo hacía el fariseo en contra del publicano. Dice el apóstol Pablo que cuanto más abundó el pecado, abundó más la gracia. Lastimosamente, Jonás aún no había comprendido qué es la justificación por la fe. Jonás no había comprendido, conocía la teoría, pero no había comprendido de que Dios es piadoso, tardo para la ira. Noten de que Jonás era un teórico, pero no había experimentado en su persona, en su vida propia, que es el amor de Dios y la misericordia, y que Dios es tardo para la ira. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar en la misma condición que Jonás, menospreciando a los demás, creyendo que solamente nosotros somos justos y que Dios es injusto en perdonar a aquellos asesinos, a aquellos que han hecho grandes maldades en la tierra. Pero Dios no es como nosotros. El amor de Dios es más grande que el universo, pero Dios también es tardo para la ira. Dios manifestó su ira después con Nínive. Eso lo vemos en el libro de Nahum. Cuando leemos el libro de Nahum, vemos de que esta ciudad de Nínive volvió a caer peor y Dios mandó su juicio sobre Nínive. Por eso, hermanos, para entender la misericordia de Dios y su justicia, tenemos que comprender el libro de Jonás y el libro de Nahum, porque hablan de la misma ciudad. Cuando se arrepintió, el libro de Jonás, es cuando esta ciudad llegó a la maldad extrema, Dios ejecutó sus juicios. Eso lo vemos en el libro de Nahum. Allí en el día lunes hay un comentario, dice: la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás, duro. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel, que no quería que Dios les mostrara misericordia. Noten, hermanos, porque Dios es tardo para la ira. ¿Dios se aira? Sí. ¿Dios castiga? Sí. ¿Dios destruye? Sí. La Biblia lo dice, pero Dios es tardo para la ira. Pasemos al día martes. El día martes dice indignación justa. Vamos a ver de que Dios se indigna y su indignación es justa. Vamos a ver que aquí la lección hace una comparación. En el día martes hay un comentario, ahí en la primera página del día martes hay un comentario, dice, y hace una comparación. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, noten, hay formas inapropiadas de ira que no son correctas. Pero la Biblia enseña también que existe la justa indignación. Y pone un ejemplo. Y noten que ahora pone un ejemplo. Imaginémonos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿Qué madre se va a poner a reír? Nadie. Noten que la madre se aira. ¿No debería airarse y defender a su hija? Sí, eso significa justa indignación. Es lo correcto. El ser humano está actuando correctamente. Inclusive la ley lo protege, la ley terrenal lo protege. Cuando un atacante ataca a su hija, la madre debe de airarse. Por supuesto que es correcto. Eso es correcto. Eso es lo justo. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Dios actúa. Saben de que algunas veces nosotros los seres humanos actuamos correcto y manifestamos la justa indignación contra el pecado, como lo manifiesta Dios. Un ejemplo,
Sabe, hermanos, que a mí me enoja eso y me pone muy enojado cuando veo gente que maltrata a los perros. Saben de que damos gracias a Dios porque hoy aquí en el país hay una ley. Cualquiera que maltrate un perro se le pone una multa y va preso. Siempre he odiado eso, que la gente maltrate a los animales. Me da como un enojo, me da como una ira. Y eso es correcto. Cuando vemos de que alguien trata mal a otra persona y uno siente esa ira, eso es justa indignación. Cuando alguien hace daño a un anciano, cuando alguien le hace daño a otra persona y nosotros lo podemos ver, eso es correcto, sentir esa justa indignación contra ese acto mal. Eso es lo correcto, y eso viene hablando el Martín, la indignación justa. Cuando vemos de que alguien hace algo malo, automáticamente nosotros sentimos ese celo, esa indignación contra aquello que hace lo malo. Y dice acá la lección de escuela sabática, un ejemplo de esto es como Cristo se enojó con la profanación del templo. Noten que Cristo, aunque es nuestro modelo a seguir, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el autor de la vida, también se enojó, manifestó la justa indignación contra el mal. Vemos de que los fariseos, los judíos, habían convertido el templo en un mercado. Y Cristo entró y se enojó. Eso es justo. ¿Por qué razón? Porque el templo no era para convertirlo en mercado, sino para adorar a Dios. Y noten qué es lo que pasó en Mateo 21, 12 al 13. Cómo Cristo manifestó su ira, la justa indignación contra el mal. Y entró Jesús en el templo de Dios, noten, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Esto lo repite Juan capítulo 2, versículo 14 al 17. Aquí dice que se enojó. Juan amplía un poco más lo que dice Mateo. Y halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todo, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que eso estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Hermanos, vemos de que el maestro se enojó. El maestro manifestó su ira, manifestó su enojo, pero un enojo justo, una indignación justa. Esto lo podemos ver también como Cristo se enojó contra los fariseos. Los fariseos condenaban las obras de misericordia a hacerlas en sábado. Los fariseos eran hipócritas, odiaban a su prójimo, creían de que hacer el bien en sábado, eso era quebrantar el sábado, porque los fariseos se habían inventado una gran cantidad de leyes, ellos mismos, que en ellos mismos la cumplían, y se la habían añadido al sábado, condenando aún las obras de misericordia, algo que el mandamiento no prohíbe. Y Cristo se enojó al ver la injusticia de estos fariseos hipócritas, condenando a hacer milagros en sábado. Marcos capítulo 3, versículo 4 al 5, noten lo que está pasando acá. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, estaba enojado Cristo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre,
extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Hermanos, Cristo se enojó, pero el enojo que manifestó Cristo fue la justa indignación contra el mal. Y pone en la lección un ejemplo que muchas veces nosotros podemos manifestar, esa justa indignación contra el mal, contra aquel que hace lo malo. Ahora, pero es importante, hermanos, comprender que la ira de Cristo se asocia aquí con el dolor por la dureza de ellos, de los fariseos. Es la justa ira del amor, la misma atribuida a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor. Ahora, el día miércoles dice que Dios no se complace en afligir. El día miércoles nos viene presentando que aunque Dios castiga, aunque Dios es tardo para irarse, aunque Dios se enoja, aunque Dios manifiesta su ira, que es la justa indignación contra el pecado, pero Dios no se complace en hacer esto. Y quiero dedicar un poco de tiempo para explicar el día miércoles, la temática del día miércoles. Explico, Dios es justicia, pero Dios no se complace en aplicar su justicia. No se complace, a Dios le duele. Dios hace eso como última alternativa. Por eso, hermanos, en la Biblia se le llama eso la obra extraña de Dios. La acción de causar aflicción está en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios no nos creó para que seamos destruidos. Dios creó a sus criaturas para que vivieran. Dios es el autor de la vida. Por lo tanto, Dios no se complace en causar aflicción. Dios no se complace en mandar su juicio. Dios no se complace en destruir a Israel. Dios nunca se complació en destruir a Nadab y Abiú. Dios nunca se complació en destruir a Sodoma y Gomorra. Dios nunca se complació ni celebró eso, en destruir a los antediluvianos. Porque Dios no es así. Pero la justicia de Dios debe de aplicarse a aquellos transgresores cuando la maldad ha llegado hasta el colmo. Pero eso Dios no lo celebra. Por eso, hermanos, cuando a alguien le pase algo malo, nunca debemos de celebrar eso. No importa si la persona haya sido mala en esta tierra. No importa si la persona hizo maldades en esta tierra. Pero si le pasó algo a esa persona o su muerte fue atroz, nunca debemos de burlarnos. Nunca debemos de reírnos por la maldad y el mal de otro. Eso la Biblia lo condena. Y esto lo vemos también reflejado en el carácter de Dios. El hecho de causar aflicción y de manifestar su ira, aunque Dios es tardo para la ira, eso Dios no lo celebra. Dios le duele el corazón. Inclusive dice el libro de Génesis capítulo 6, dice que Dios le dolió su corazón el hecho de mandar el diluvio. Pero eso no significa que Dios va a disculpar el pecado o que Dios va a tolerar la maldad hasta el colmo. Dios tiene que manifestar su juicio, aunque Dios no lo celebra, pero Dios manifiesta su juicio. Y esa acción de causar dolor, Dios no la complace. Dios no se complace en eso, pero lo hace. Porque eso se le llama en la Biblia la obra extraña de Dios. Isaías 28, 21 dice así. Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Parasín, como en el valle de Gabaón se enojará. Noten que Dios se enoja para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué es extraña operación o qué es extraña obra? Cuando se castiga al pecador. A Dios le duele eso, pero tiene que hacerlo
porque es la justa indignación contra el pecado. Dios destruye, Dios castiga, Dios destruye, porque ama. Pero le duele eso, le duele castigar a su creación, le duele castigar a sus hijos. Y esto lo dice Lamentaciones 3, 32 al 33. Dice Lamentaciones 3, versículo 32 al 33, dice: hablando del carácter de Dios, antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Noten que Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, porque a Dios le duele. Dios no se complace en la maldad, Dios no se complace en castigar al pecador, pero tiene que hacerlo porque es la justa indignación contra el pecado. Muy importante que entendamos eso. Dios castigó a Israel usando muchos medios. Usó a los babilonios para castigar a Israel muchas veces. Tenemos, por ejemplo, Esdras 5:12. Esdras 5:12 dice: mas después que nuestros padres provocaron a ir a Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Noten que Dios castigó a Jerusalén usando a los babilonios. Eso lo dice 2 de Crónicas 36. Le vino juicios a Israel y usó a el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este modus operandus lo encontramos en la Biblia. Dios usó al general Tito Vespasiano a Roma para destruir a Jerusalén también en el año 70 después de Cristo. Fue Dios, inclusive dice la parábola, y envió a sus príncipes. Se refiere al general Tito Vespasiano, que iba a destruir a Jerusalén en el año 70. Porque Dios, aunque Dios es tardo para la ira, pero Dios le duele eso, castigar a su pueblo, pero tiene que ejecutar sus juicios. Y vamos a ver de que aún la destrucción de los impíos, después de los 1000 años, va a ser por amor. No es que los hijos de Dios van a celebrar eso. Nadie en la Jerusalén va a estar celebrando eso. Pero Dios va a castigar a los impíos por amor. Dice la lección acá, dice acá el comentario de este día: según Esdras capítulo 5, después de que el pueblo provocara persistente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Esdras 5:12. Pero Dios lo hizo solamente después que ya no hubo remedio. Noten cuando Dios es que castiga, cuando Dios es que destruye, cuando ya no hay remedio. Según de Crónicas 36, versículo 16 lo dice. Y más tarde juzgó a Babilonia por la devastación excesiva que afligió a Judá. Hermanos, esto es importante que nosotros analicemos esta palabra, que Dios solamente destruye cuando ya no hay remedio. Eso es importante que lo comprendamos, hermano. No es como lo hace el diablo, que el diablo destruye, el diablo es el destructor. El diablo mata por matar. En cambio, Dios lo que aplica es su ira santa, la justa indignación contra el pecado, y lo hace también por amor. El día jueves dice mostrar compasión. El día jueves dice, aquí hay un comentario en el día jueves, dice: aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. No es inmoral como lo puede hacer un impío. Los impíos se enojan, la gente mala se enojan. Es una ira inmoral. La ira de Dios no es inmoral ni tampoco es contraria al amor de Dios. Al contrario, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste
con la pura bondad y el esplendor de Dios. Dice acá en el comentario, sigue diciendo, en última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo. Claro, porque lo que provoca la ira de Dios es el pecado, es la maldad. Pues la injusticia y la maldad dejarán de existir para siempre, pero nunca debe de interponerse esto como tener licencia para vengarnos nosotros mismos. La ira de Dios es justa y perfecta. O sea, aunque Dios aplica su justicia, aunque Dios se venga, porque es la justa indignación contra el pecado, dice acá la lección que nosotros, eso no es licencia para que nosotros podamos aplicar la venganza, porque nosotros no somos Dios. Noten cómo dice Romanos 12, 17 al 19. Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿cuándo es que se va a aplicar la ira de Dios? Que son las 7 postreras plagas. Se va a aplicar el castigo divino, se va a aplicar después de los 1000 años. Las plagas atormentan a los impíos, pero la aniquilación total del mal y de los impíos y de los demonios va a ser después de los 1000 años. La ira de Dios es parte de su amor. La ira de Dios es la justa indignación contra el pecado. Y esto lo hemos revelado en el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, 9 al 10. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. La ira de Dios son las 7 postreras plagas. Apocalipsis 16, 1 lo dice, y Apocalipsis 15, 1 también. Ahora, el castigo final de los impíos va a ser por amor. Noten, el universalismo sostiene de que el diablo se va a suicidar, de que el diablo se va a autodestruir. Argumento descabellado. ¿Cómo es posible que el pecado va a erradicarse él mismo si el pecado quiere seguir existiendo? Los demonios quieren seguir existiendo. ¿Cómo van a decir ellos voy a dejar de existir? Es ilógico. Esos argumentos absurdos. El diablo va a ser destruido por fuego de Dios que va a caer desde el cielo. La destrucción de los demonios y de los impíos después de los 1000 años va a ser por amor. Apocalipsis 20, 9 al 10 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. Noten que no fue el diablo que hizo el fuego. Los universalistas dicen de que es el diablo. Miren que hasta dónde están llegando, por eso es que es una doctrina diabólica. Y yo no sé por qué muchos hermanos han sido engañados con esta herejía del universalismo. ¿Acaso no leen la Biblia? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué es consumir? Reducirlos a nada, ceniza. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para terminar, el conflicto de los siglos, el último párrafo del libro, termina con una frase, Dios es amor. O sea, que la destrucción de los impíos también será por amor. Conflicto de los siglos, página 657, párrafo 3. Noten el libro Conflicto de los siglos, ¿con qué palabra termina? El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. ¿Pero quién lo hizo? Fue Dios. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Y aquel que todo lo creó
que emana la vida, luz y contentamiento por toda la extensión y el espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula, en júbilo perfecto, Dios es amor. O sea que toda la creación, los redimidos, los ángeles, los 24 ancianos, los representantes de los mundos no caídos van a gritar a una sola voz en un cántico de júbilo. Dios es amor, porque aún la ira de Dios, que es la justa indignación contra el pecado, es por amor. Hermanos, Dios me los bendiga. Espero que este repaso de la lección nos haya servido para ampliar más el conocimiento y podamos comprender qué es la ira de Dios, esa ira santa, que es también fruto de su amor. Vengamos otro día para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por este interesante repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres nuestro Dios compasivo y piadoso y tardo para la ira, que no das por inocente al culpable. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.